En esta esquina del norte de Chile, en pleno corazón del puerto de Iquique, se escribió uno de los capítulos más duros y menos contados de nuestra historia republicana. El 19 de febrero de 1891, en medio de la guerra civil, aquí se enfrentaron las fuerzas revolucionarias del Congreso contra las tropas leales al presidente José Manuel Balmaceda. Fue el combate de la aduana de Iquique, decisivo para el control del norte, pero casi ausente de los relatos oficiales. Mientras en Santiago se discutía el poder entre el Ejecutivo y el Parlamento, en estas calles se definía el destino del país. En medio del fuego cruzado, los bomberos voluntarios quedaron atrapados entre balas e incendios, y la sexta compañía debió desplegarse bajo cañonazos para salvar la ciudad del fuego en el Hotel La Bolsa. Este documental nace para rescatar esa memoria, descentralizar la historia y preguntarnos qué ocurrió aquí y qué significa hoy para nuestra democracia. Los invito a recorrer conmigo esta historia oculta, 1891, el combate de la aduana de Iquique. Para dar un contexto histórico, en las últimas décadas del siglo XIX, Chile vivía la riqueza del salitre, pero también una fuerte tensión política. El presidente José Manuel Balmaceda estaba convencido que el Estado debía controlar mejor esa riqueza para impulsar obras públicas, educación e infraestructura. La verdad es que la vieja élite parlamentaria, en cambio, temía perder poder e influencia. Durante años el Congreso y el Ejecutivo se enfrentaron por el control del gobierno. El debate por la ley de presupuestos de 1891 fue la chispa final. El Congreso se negó a aprobarla y Balmaceda decidió gobernar prorrogando por decreto el presupuesto anterior. Para sus adversarios aquello fue una ruptura del orden constitucional. El país se partió en dos, el Congreso declaró a Balmaceda fuera de la ley y una junta de gobierno se organizó con el apoyo de la Armada que se sublevó y zarpó al norte. Desde allí, con base en ciudades salitreras como Iquique y Pisagua, los congresistas comenzaron a armar un ejército propio, financiado con los impuestos del salitre. Mientras tanto, José Manuel Balmaceda mantenía el respaldo de buena parte del ejército y del aparato estatal en Santiago y en la zona central. Así nació la Guerra Civil de 1891. No solo una lucha por el poder, sino un choque entre dos proyectos de país y dos formas distintas de entender la Constitución y la democracia. Con respecto al combate de la aduana, que es realmente importante para el resultado del control de la región de Tarapacá, se van a enfrentar en este caso las fuerzas congresistas que están, en este caso, desembarcaron en Iquique y se van a mantener acantonadas en el edificio de la ex Habana, donde el capitán de corbeta Merino Jarpa va a dirigir esta pequeña fuerza que va a mantener, en este caso, la contienda contra el coronel José María Soto, que venía regresando desde Pisagua y que va a llegar, en este caso, a tratar de reconquistar lo que era el puerto vital de Iquique. Esta escaramuza o este combate se va a desarrollar el día 19, va a empezar muy temprano en la mañana, en la madrugada, a eso de las 6 de la mañana va a llegar el coronel José María Soto al sector del Bajo Molle, a unos 6 kilómetros más o menos del sector de la aduana, donde se va a acercar rápidamente al lugar y van a tener los avisos, en este caso las fuerzas congresistas, para alertar de que había llegado, en este caso, las fuerzas adversarias y
Los buques que estaban sueltos en la bahía van a tratar de ubicar a las fuerzas alumbrando con sus proyectores la costa, tratando de ubicarlo y bombardear el sector, lo cual no logran. El coronel José María Soto va a llegar a este lugar, va a enfrentar en este caso a eso de las 7 de la mañana, va a llegar un refuerzo al capitán Merino Jarpa, 40 conscriptos del batallón Chañaral que van a llegar en este caso a reforzar las fuerzas que estaban en la aduana y se van a enfrentar en un duro combate. Y durante el transcurso del combate va a producirse el bombardeo por parte de los buques que estaban sueltos en la bahía, específicamente del crucero Esmeralda y el monitor Huáscar, que son los buques que van a provocar, en este caso con bombas incendiarias, grandes incendios en el sector central y anexo a la aduana, donde van a ocurrir, como decía anteriormente, incendios que van a destruir todas las construcciones de madera que había en ese lugar. Para abordar el incendio de Iquique y los bombardeos debemos remontarnos al 19 de febrero de 1891, donde Iquique amanece convertido en un campo de batalla. En el puerto y la aduana se enfrentan las tropas leales a Balmaceda, mandadas por el coronel José María Soto contra las fuerzas revolucionarias congresistas, al mando del capitán de navío Vicente Merino Jarpa. Desde la bahía, los buques Esmeralda, Blanco Encalada y otras unidades apoyan con su artillería a los revolucionarios. En medio de ese combate, los disparos de fusilería y cañón provocan una nueva tragedia. Un proyectil enciende bodegas cercanas a la aduana, cargadas de salitre y materiales inflamables. El fuego se desata y, empujado por el viento del puerto, comienza a devorar construcciones de madera. En pocas horas, 4 manzanas de viviendas y edificios comerciales arden sin control en el corazón de Iquique. Es entonces cuando entra en escena el Cuerpo de Bomberos de Iquique, entre ellos los voluntarios de la Sexta Compañía. Sin importar el bando político ni el origen del incendio, su deber es uno solo: salvar vidas y bienes y evitar que la ciudad entera se convierta en cenizas. Los bomberos avanzan con su bomba a vapor y sus carros entre escombros, humo espeso y gritos. Mientras desenrollan las mangueras y apuntan los chorros de agua hacia los galpones en llamas, las balas silban sobre sus cabezas, los cañonazos sacuden el suelo, los voluntarios quedan atrapados en el fuego cruzado, obligados a tener que trabajar agachados, cubriéndose tras muros y carros, avanzando paso a paso entre ráfagas y explosiones. En un momento crítico, la posición se vuelve insostenible. La Sexta Compañía y otras unidades deben replegarse unos metros, buscando una zona menos expuesta al tiro directo. No es una retirada cobarde, sino una táctica. Reorganizan sus líneas, reubican las bombas, utilizan las esquinas y edificios aún en pie como parapeto y desde ahí continúan combatiendo las llamas, cortando el avance del fuego, derribando construcciones ya perdidas para crear contrafuegos y evitando que el incendio alcance otras manzanas y se extienda al resto de la ciudad. Aquella jornada, Iquique no solo fue escenario de una batalla militar, sino también de un heroico combate contra el fuego, donde los bomberos desarmados enfrentaron a la vez 2 enemigos: las llamas y la guerra.
Así que también esa participación de los bomberos va a ser muy destacada. Hay un documento del capitán Tomás Capela, donde le informa al comandante general de bomberos de aquella época, don Santiago Sanz, de todos los acontecimientos que ocurrieron en el combate de la aduana del día 19, y que realmente sorprende la valentía de los bomberos para poder cumplir con su misión, que era evitar que la ciudad desapareciera con el producto de las llamas del incendio. Una vez que ellos están trabajando a eso de las 16 horas, producto de la intervención de un almirante británico que estaba a bordo de un buque británico que estaba suelto en la bahía, el almirante Frederick, él va a interceder para, en este caso, llegar al término del combate y establecer una tregua, la cual va, en este caso, a embarcar al coronel José María Soto, y lo va a mantener, en este caso, a bordo hasta el día siguiente, que es el día 20, esperando que llegara un refuerzo de las fuerzas balmaceístas, lo cual no va a ocurrir, y finalmente ese día el coronel va a dimitir y va, en este caso, a quedar la ciudad en manos de las fuerzas congresistas. Bueno, efectivamente, como señala, hasta antes del año 1891, en realidad este sector circulaba todo mucho en torno a la actividad portuaria, vale decir, a los yacimientos minerales que bajaban y eran acopiados alrededor de este edificio, precisamente aquí adelante. Y aquí está el Hotel La Bolsa, habían restaurantes y bares muy concurridos, sobre todo por la gente que trabajaba y hacía su vida en torno al puerto. Esa era la clave del desarrollo en esas fechas. Y justamente donde hoy está enclavado el edificio que alberga las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, estuvo el ex Hotel La Bolsa, que como sabemos y como nos cuenta la historia reciente de nuestro país, fue justamente incendiado con ocasión del bombardeo que hicieron entre ellos la Esmeralda, el Blanco Encalada, como apoyo a las fuerzas revolucionarias que estaban de cierta manera parapetadas en el edificio que tenemos la suerte de tener aquí al frente, que es el edificio de la aduana. Edificio además que es propiedad fiscal y está administrado actualmente en favor del Servicio del Patrimonio para su puesta en valor, para el diseño y para su reconstrucción. Tenemos la suerte de estar en un edificio que a propósito del incendio del Hotel La Bolsa fue reconstruido en este mismo lugar, con notas del estilo georgiano muy típicos de la época salitrera. Se dice que el estilo de construcción es ballon frame, que también dice relación con este estilo georgiano que tiene mucho que ver con las ubicaciones, que tiene que ver mucho con las figuras geométricas. Finalmente, cuando el bando congresista obtiene el control de la zona norte y forma su ejército, va a desplazarse a la zona central. Y ahí se va a desarrollar la campaña en la zona central, que va a tener dos grandes acciones o batallas, que son la batalla de Concón, donde va a obtener la victoria el bando congresista. Se desembarcan en Concón las fuerzas, cruzan el río Aconcagua y ahí se produce el enfrentamiento. Una gran mortandad de soldados que va a haber y que va a quedar en este caso la estampida del bando balmaceísta, producto del apoyo de fuego naval que va a hacer desde la costa a los buques, en este caso del bando congresista, en apoyo al ejército que iba desplazándose hacia el sector de Viña del Mar. Eso ocurrió el día 21 de agosto y el día 28 de agosto se va a producir la gran batalla y última acción del combate de la revolución, que va a ser la batalla de Placilla, y que va a tener como efecto el resultado de la victoria contundente y total del bando congresista sobre el bando balmaceísta, y con ello va a acabar la revolución. Debo destacar que en esta acción, lamentablemente, van a haber por el bando balmaceísta más de 3.500 heridos y muertos, producto de la acción de la batalla,
y por el bando congresista cerca de 2.000 van a ser también los muertos y heridos que va a resultar de esta acción. Como conclusión, llega el final de la guerra civil y la muerte del presidente Balmaceda. Mientras el norte ardía, la guerra continuó su curso. Desde Iquique, la Junta Revolucionaria organizó un ejército moderno, bien armado y disciplinado, que más tarde desembarcaría en la zona central. Las campañas culminaron en 2 batallas decisivas, en Concón y Placillas, en agosto de 1891, donde las fuerzas leales al presidente fueron derrotadas de manera definitiva. Tras la derrota, José Manuel Balmaceda entregó el mando al general Manuel Baquedano y se asiló en la legación argentina en Santiago. Desde allí observó cómo el país caía en manos de sus adversarios y cómo se desataban represalias y saqueos contra sus partidarios. El 19 de septiembre de 1891, un día después de que expirara formalmente su mando presidencial, Balmaceda puso fin a su vida en ese mismo lugar, dejando una carta en la que defendía hasta el final la legitimidad de su gobierno. Con la victoria del bando congresista comenzó en Chile el llamado régimen parlamentario que marcaría la política nacional hasta 1925. Pero el costo fue alto, miles de muertos, ciudades dañadas, familias divididas y heridas que tardarían décadas en cicatrizar. En Iquique, entre los recuerdos del combate de la aduana y el gran incendio, quedó grabada también la memoria de aquellos bomberos que, con cascos, hachas y bombas a vapor, eligieron no tomar partido por un bando u otro, sino por la vida y la ciudad. Su historia nos recuerda que incluso en medio de la guerra civil más cruel, siempre hay chilenos y chilenas que levantan la mirada por encima de las trincheras para defender lo que es de todos, la dignidad humana y la esperanza de reconstruir. Hoy, más de un siglo después, estas calles parecen tranquilas, pero bajo cada fachada quedan las huellas de un país que se dividió en dos y que hizo de Iquique un campo de batalla. El combate de la aduana no fue solo un enfrentamiento militar, fue un punto de inflexión en la relación entre el poder presidencial y el poder parlamentario, y un recordatorio de que las tensiones políticas pueden cobrarse vidas y memorias enteras. Entre el humo de los cañones y el fuego de los incendios, los bomberos voluntarios eligieron seguir sirviendo a la comunidad, aún a riesgo de sus propias vidas. Al revivir este episodio, buscamos generar identidad local, aportar a la memoria colectiva y abrir una conversación sobre poder, democracia y responsabilidad al recordar. Si después de este documental miras estas calles con otros ojos, siente esta historia como parte de la tuya, habremos cumplido nuestro objetivo. Desde Iquique, para Chile, esta fue Historia Oculta, 1891, el combate de la aduana de Iquique. Gracias por acompañarnos.